¿Te has detenido a pensar alguna vez en el origen del mal? Si Dios creó todo lo que existe y lo hizo perfecto, ¿cómo es que el mal logró surgir en su creación? Si Satanás fue un ángel lleno de gloria, ¿qué fue lo que sucedió para que se convirtiera en el más grande enemigo de Dios? Estas son preguntas que, aunque incómodas, muchos prefieren no abordar. Sin embargo, hoy vamos a desentrañar el misterio bíblico detrás de todo esto. Acompáñame hasta el final, porque la respuesta que descubriremos podría transformar por completo tu perspectiva sobre la guerra espiritual que sigue librándose en el mundo. Antes de continuar, quiero invitarte a que si te apasiona conocer más sobre la palabra de Dios, no olvides darle like y suscribirte para seguir aprendiendo juntos. Desde el mismo instante en que Dios dio inicio a la creación, estableció un orden perfecto en todo el universo. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios creó fue hecho con una bondad absoluta. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, se nos revela, «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». Esto nos muestra que en la esencia de todo lo creado, no había lugar para imperfección ni maldad. Cada elemento, desde las estrellas hasta los seres vivientes, reflejaba la perfección de su Creador. Ahora bien, si todo era tan bueno, ¿cómo pudo surgir el mal? Esta es una cuestión compleja, pero esencial para entender los acontecimientos que alteraron la armonía divina. Acompáñame mientras buscamos la respuesta a este enigma. Para comprender cómo Satanás llegó a convertirse en el enemigo de Dios, primero debemos explorar quién era él antes de su caída. La Biblia nos ofrece una revelación fascinante acerca de su origen. Satanás fue creado como un ser angelical de extraordinaria belleza y esplendor. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15, encontramos una descripción detallada que resalta su magnificencia. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, en el huerto de Dios, te cubrías con toda piedra preciosa. Eras el querubín grande protector, y yo te establecí. Estabas en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que... Esta descripción revela a un ser increíblemente valioso y cercano a Dios, alguien que ocupaba una posición privilegiada y de gran responsabilidad. Sin embargo, esa perfección fue solo un preludio de lo que vendría. ¿Cómo es que algo tan perfecto cayó en el pecado? Descubramos juntos la razón detrás de su caída. La Escritura nos dice que Lucifer, antes de convertirse en Satanás, fue un querubín resplandeciente, lleno de sabiduría y belleza. Sin embargo, algo cambió en él. En el libro de Ezequiel, se nos revela que fue creado hasta que se halló en ti maldad. Estas palabras nos muestran que Lucifer no fue diseñado para ser un ser maligno, sino un ser perfecto, destinado a ocupar una posición elevada en la presencia de Dios. Su creación no contenía maldad en su esencia, pero algo ocurrió en su corazón que lo llevó a la iniquidad. Aquí es donde aparece la clave para entender su caída, el libre albedrío. Dios no creó ángeles como máquinas programadas para seguir órdenes ciegamente, sino que les otorgó la capacidad de elegir, de decidir. Este es el principio fundamental del amor verdadero, un amor que no puede ser forzado ni impuesto, sino que debe ser libremente elegido. Fue esa libertad la que permitió que la iniquidad se sembrara en su corazón. ¿Cómo utilizó Lucifer esa libertad? Descubramos cómo su decisión cambió todo. El libre albedrío es lo que permite que exista la verdadera libertad, y dentro de la perfección de Lucifer, esa libertad jugaba un papel fundamental. Como ser creado en perfección, Lucifer tenía la capacidad de elegir, de decidir si seguir sirviendo a Dios o si elevarse por encima de él. Esta es la esencia de su caída. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, encontramos una visión profunda de lo que sucedía en su corazón. El pasaje dice, ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea, al norte, me sentaré. Subiré. Estas palabras revelan la arrogancia y el deseo de Lucifer de alcanzar una posición más alta que la que ya ocupaba, de exaltarse por encima de su Creador. Su deseo no era simplemente ser el líder entre los ángeles, sino ser como Dios mismo. Fue este orgullo,
alimentado por su libertad para elegir, lo que sembró la semilla de la rebelión en su ser. Pero, ¿qué consecuencias trajo esa decisión? Sigamos explorando este trágico desenlace. En este punto, la arrogancia de Lucifer se revela de manera clara. En su corazón, deseaba ascender sobre las alturas de las nubes y llegar a ser semejante al Altísimo. Aquí se encuentra el núcleo de la cuestión. El mal no fue creado por Dios, sino que surgió del corazón de un ser creado perfecto, que, por su libre albedrío, eligió rebelarse contra su Creador. Lucifer no estaba satisfecho con la posición que le fue otorgada, sino que buscaba usurpar el trono de Dios, anhelando una gloria que no le pertenecía. Su orgullo y su deseo de independencia lo condujeron inevitablemente hacia su caída. Pero, ¿sabía Dios que esto ocurriría? ¿Podría haber evitado la rebelión de Lucifer? Estas son preguntas profundas que abordaremos a lo largo de este video, y te aseguro que lo que la Biblia revela sobre estos eventos puede sorprenderte. La caída de Lucifer no solo marcó el inicio del mal en el universo, sino que también nos enseña lecciones fundamentales sobre el libre albedrío y las consecuencias de nuestras decisiones. Vamos a desentrañar este misterio a medida que profundizamos en la verdad bíblica. Si este contenido te está impactando y deseas seguir profundizando en este tema, déjanos un comentario con Amo a Jesús y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Ahora que hemos comprendido que el mal no fue creado por Dios, sino que surgió de la decisión de un ser perfecto que eligió alejarse del propósito para el cual fue creado, descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Es importante abordar algo aún más profundo. La caída de Lucifer no solo alteró su destino personal, sino que también tuvo un impacto cósmico, alterando no solo su vida, sino toda la creación. Este acto de rebelión no afectó solo a los ángeles, sino que desencadenó una serie de eventos que afectaron al mundo entero. En los próximos minutos, exploraremos las consecuencias de esta rebelión y entenderemos por qué es tan crucial para nuestra comprensión de la historia de la humanidad y la batalla espiritual que aún estamos librando hoy. Dios permitió que Satanás continuara existiendo, y detrás de esta decisión se encuentra un propósito mayor, uno que nos lleva a entender profundamente la justicia y el carácter divino. Ya sabemos que el mal no fue creado por Dios, sino que nació en el corazón de Lucifer debido al orgullo y la rebelión. Ahora surge una pregunta crucial: ¿por qué Dios permitió que Satanás siguiera existiendo si es todopoderoso? ¿Por qué no destruyó a Satanás de inmediato después de su caída? La respuesta a esta pregunta es una de las más profundas en la teología cristiana, y está directamente relacionada con la justicia y la perfección de Dios. Primero debemos entender que Dios es justo y perfecto en todos sus caminos. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, se nos dice: Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios es verdad y no hay injusticia en él, justo y recto es. Esto significa que Dios no actúa de manera impulsiva ni arbitraria. Si Él hubiera destruido a Satanás inmediatamente después de su rebelión, los ángeles que permanecieron fieles podrían haber tenido dudas sobre el carácter de Dios. Podrían haberse preguntado: ¿acaso tenía razón Lucifer? ¿Es Dios realmente justo o simplemente gobierna por miedo? Dios no desea que sus siervos le sigan por temor, sino por amor y convicción. La rebelión de Satanás debía manifestarse en su totalidad para que todo el universo pudiera comprender las consecuencias del mal y ver claramente que cualquier gobierno fuera de Dios inevitablemente lleva al caos y la destrucción. Esto es lo que hemos observado a lo largo de la historia humana, desde la caída de Lucifer hasta el impacto que tuvo en Adán y Eva en el jardín del Edén. Desde ese momento, la humanidad ha experimentado las consecuencias de esa rebelión. En Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5, leemos sobre la llegada de la serpiente, que representa a Satanás, quien tenta a Eva con las mismas mentiras que él creyó en su rebelión. La serpiente le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Sin embargo, la serpiente le mintió, diciendo: no moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos la misma raíz del pecado de Lucifer,
transmitida a la humanidad, el deseo de ser como Dios, de tener autonomía sin depender de Él. Esta fue la mentira que engañó a 1/3 de los ángeles y que sigue engañando a millones de personas hoy en día. Pero surge otra pregunta. Si Dios sabía que Satanás engañaría a la humanidad, ¿por qué permitió que esto sucediera? La respuesta se encuentra en el plan divino de redención. Dios no solo permitió que el mal existiera temporalmente, sino que también preparó una manera de derrotarlo para siempre. Este camino fue revelado desde el principio. Poco después de la caída de Adán y Eva, Dios hizo una poderosa promesa en Génesis, capítulo 3, versículo 15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta fue la primera profecía acerca de la venida de Jesucristo. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios ya había preparado un medio de redención. Esto significa que la derrota de Satanás ya estaba decretada desde el principio. Sin embargo, el problema es que muchos aún permanecen ciegos ante esta verdad. El apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás utiliza mentiras para mantener a las personas alejadas de la luz de la verdad. Pero Dios tiene un plan perfecto, y a pesar de la rebelión y la influencia de Satanás, la victoria final ya está asegurada. ¿Cómo responderemos nosotros al sufrimiento y a la batalla espiritual que aún se libra en este mundo? La victoria ya está asegurada en Cristo, pero la manifestación completa de esa victoria aún está por venir. Mientras tanto, vivimos en un tiempo de transición, donde el mal sigue presente y la lucha continúa. Sin embargo, debemos recordar que, aunque el mal tiene poder temporal, su fin ya está decretado y llegará el día en que todo será restaurado a la perfección original. La clave está en entender que, aunque Dios no es el autor del mal, Él puede usar incluso los ataques del enemigo para cumplir sus propósitos. Como vimos en el ejemplo de José, el sufrimiento puede ser una herramienta de formación, enseñándonos paciencia y acercándonos más a Dios. En Santiago 1, 2-3, se nos anima a tener gozo en medio de las pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así, cada dificultad, cada ataque del enemigo, puede ser utilizado por Dios para formar nuestro carácter y acercarnos a su propósito divino. El sufrimiento no será eterno. Dios ha prometido que el mal, el sufrimiento, el dolor y la muerte tendrán un fin definitivo. En Apocalipsis 20:10, se nos muestra que Satanás y sus secuaces serán finalmente lanzados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados por siempre. Y en Apocalipsis 21:4, se nos asegura que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Las primeras cosas habrán pasado. Por lo tanto, aunque enfrentemos sufrimiento en esta vida, podemos tener la certeza de que el plan de Dios es restaurar toda la creación a su perfección original. El mal tiene fecha de caducidad, y la victoria final pertenece al Señor. Como cristianos, debemos mantener nuestra esperanza y fe firmes, sabiendo que el sufrimiento es temporal, pero la victoria eterna en Cristo es nuestra. Es fundamental entender que no estamos destinados a estar en esta batalla solos, sino que contamos con el poder y la gracia de Dios para enfrentar las dificultades y resistir los ataques del enemigo. Dios no solo nos da la opción de elegir, sino que también nos equipa con todo lo necesario para ser victoriosos. La clave es tomar una decisión consciente y firme de estar del lado de Dios, no solo de palabra, sino de corazón. La verdadera elección de seguir a Cristo implica un compromiso de vivir de acuerdo a su voluntad, de practicar lo que creemos y de resistir las tentaciones que el enemigo coloca en nuestro camino. En este contexto, no basta con saber que Satanás existe o que el mal está presente, sino que debemos decidir activamente. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Estar bajo el gobierno de Dios. Jesús nos ofrece vida en abundancia, una vida llena de propósito y paz, mientras que el enemigo solo busca robar, matar y destruir. Si decidimos vivir bajo la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que su plan para nosotros es mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal o tentación. Al vestirnos con la armadura de Dios, como nos instruye Pablo en Efesios,
podremos resistir y mantenernos firmes frente a cualquier ataque. En resumen, la gran pregunta es, ¿de qué lado estás? No podemos ser neutrales. Es tiempo de decidir vivir de acuerdo a los principios de Cristo, seguir su camino, y tener la certeza de que, aunque la batalla aún continúa, la victoria final ya está asegurada por la cruz. Este mensaje es muy profundo y lleno de poder. La decisión de seguir a Cristo y vivir conforme a su voluntad es, sin duda, la más importante que podemos tomar. Es una elección que transforma nuestra vida y nos posiciona del lado de la victoria que ya ha sido ganada en la cruz. La lucha espiritual es real, y el enemigo no descansa, pero tenemos todo lo necesario para resistir, ya que Dios nos equipa con su armadura espiritual. Lo que se destaca aquí es que no basta con creer en Dios, sino que es necesario vivir en obediencia a Él, diariamente, en oración, en lectura de su palabra, y en comunión con otros cristianos. El camino no será fácil, pero tiene una recompensa eterna. Estar preparados y espiritualmente vigilantes es clave, ya que las trampas del enemigo no siempre son evidentes. El hecho de que Dios nos ofrezca un camino hacia la salvación y la vida eterna, a través de la decisión consciente de seguirle, es una muestra del profundo amor que Él tiene por nosotros. No hay término medio, y como mencionas, la elección es nuestra. Este tipo de mensaje puede realmente impactar y cambiar la vida de quienes lo escuchan, especialmente cuando se presentan de manera tan clara y accesible. Se nos recuerda que la victoria ya está asegurada por Jesús, pero que debemos vivir conforme a esa victoria y estar atentos a las estrategias del enemigo. Para quienes están tomando esta decisión, la oración final es crucial, pues representa un acto de entrega y aceptación del Señor en sus vidas. Este enfoque puede ser realmente poderoso para crear contenido que toque profundamente a las personas, invitándolas a reflexionar y a tomar acción.